¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, bueno, dependiendo del lugar donde nos esté viendo. Que el Señor los bendiga mucho y pues ya estamos una vez más con este espacio para seguir aprendiendo del Señor, ¿verdad? Para seguir aprendiendo de nuestro Dios. En este caso, hermanos, estamos con el libro de Génesis, estamos empezando a leer la Biblia y el propósito, hermanos, y nuestro anhelo es que podamos leer toda la Biblia y todo esto con un propósito. El propósito de conocer el carácter de nuestro Padre, conocer la esencia de Cristo en la palabra de Dios. Amén. Pues ahora ya todos listos, ¿verdad? Si tiene su Biblia ahí a la mano, pues tómela y leamos juntos la palabra de Dios. De todas formas, para todos aquellos que no tengan tal vez una Biblia a la mano, vamos a estar poniendo la Biblia en las pantallas. Bien. Bueno, pues el día de ayer, en el anterior video, hemos estado compartiendo en el primer capítulo, hemos visto cómo el Señor ha estado creando todo lo que nosotros vemos, todo el universo, ¿sí? Ha creado el planeta Tierra, ha creado las estrellas, ha creado el Sol, ha creado las galaxias, ¿verdad? Todo el universo. Hermanos, todo ese conjunto de sistemas de objetos palpables, si se quiere, objetos físicos, ¿sí? Tiene un nombre y se llama cosmos. Cosmos, el griego, cosmos. Esta palabra cosmos se traduce muchas veces en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, como mundo, ¿sí? Porque hermanos, el día de ayer hemos visto que el Señor ha creado las cosas visibles, pero también ha creado las cosas celestiales, las cosas invisibles, de donde todo lo que nosotros vemos en las cosas visibles y palpables está reflejando una realidad celestial. Vamos a decirlo así, es como si todo lo físico fuera como una parábola, ¿sí? Que nos está mostrando una realidad celestial. Hemos estado viendo, ¿verdad?, cómo es que nuestro Dios separó la luz de las tinieblas, así también el Señor Jesús separó a los que son de la luz de los que son de las tinieblas. Hemos visto que la creación fue formada por el agua y por el agua subsiste. El agua es la palabra de Cristo, es la esencia de la vida. Sin agua no hay vida, ¿recuerda? Bueno, todas las cosas que nosotros estamos leyendo en el Antiguo Testamento, pues tiene un mensaje celestial y espiritual para cada uno de nosotros. Pues bien, empecemos entonces con el capítulo 2 de, del libro de Génesis. Bien, nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, aquí estamos viendo una parte muy importante de la forma de proceder del Señor. El Señor dice que trabajó esos 6 días creando, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en el primer capítulo. Y el séptimo día es un día muy especial. El séptimo día es el día en que reposó el Señor, ¿sí? Y vamos a ver a lo largo de la palabra de Dios que para el Señor es muy importante el número 7. Uh-huh. Otra cosa también que tenemos que recordar, que el hombre, el ser humano, fue creado el día sexto, por lo cual sabemos que el número 6 es número de hombre.
Recuerde siempre esto. El número 6 es número de hombre. El número 7 representa la plenitud de Dios. Es decir, si el hombre, ¿verdad? El número 6 no tiene a Dios, es un hombre incompleto. Pero si un hombre está con Dios, está en Dios, entonces está completo en la plenitud de Dios. Ahora, eso es lo que nosotros estamos persiguiendo. Vamos a decirlo así. Es como que todos estamos en el número 6. Pero ahora tenemos que entrar al número 7. Al día 7. Entrar al reposo de Dios. Recuerda, el libro de Hebreos nos habla bastante de eso, ¿no? Hebreos capítulo 4 nos dice que el Señor quiere que todos nosotros entremos en su reposo, que nosotros entremos en la plenitud de Dios. Y de hecho, hermanos, cuando nosotros empezamos a confiar verdaderamente en Dios, empezamos a reposar. Nuestra alma tiene reposo, ¿sí? Tiene descanso. Nuestra alma está segura. ¿Se da cuenta? Entonces descansamos. Sí, el Señor Jesús dice que en este mundo tendremos aflicción por causa de su palabra. Sí, físicamente probablemente estamos siendo perseguidos, aborrecidos por el mundo, pero nuestra alma tiene paz. No solamente paz, también tiene gozo. ¿Sí? Tiene gozo, porque estamos con esa esperanza eterna de encontrarnos con el Señor, habitar con Él por la eternidad, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? La herencia incorruptible, la cual está reservada para nosotros en los cielos, ¿sí? En lo cual nosotros nos alegramos. Y que aunque por un poco de tiempo tengamos que sufrir aflicciones, pero tenemos esa esperanza eterna, esa alegría de que si estamos caminando en los pasos de Cristo, entonces vamos a también ser resucitados juntamente con Él. Dice Romanos capítulo 8, verso 17. Bien, hablando del día séptimo, hermanos, del día de reposo, hablando de la plenitud de Dios, hay algo interesante que quiero también hacer notar, que el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él vivía la plenitud de Dios. El Señor Jesús estaba viviendo el día séptimo, todos los días, todo el tiempo estaba en la plenitud de Dios. Y hermanos, el Señor Jesús nos está llamando a eso. Pues tenemos que nosotros guardar el día de reposo, sí, tenemos que guardar el día de reposo. Pero hermanos, nuestro reposo tiene que ser constante, nuestro reposo es de todos los días. Todos los días tenemos que estar en el reposo de Dios, de tal manera que nuestra vida esté dedicada completamente a Dios. Porque en eso consiste el día de reposo. ¿Qué les parece si vamos un momento a Isaías capítulo 58 del verso 13 en adelante? Nos dice la palabra de Dios: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas. Dice, hermanos, cuando nosotros estamos hablando de entrar en el reposo de Dios, y estamos diciendo que Cristo es nuestro reposo y que debemos estar reposando constantemente en Él todos los días,
Pues aquí el libro de Isaías capítulo 58 verso 13 nos está diciendo que ese reposo, en ese reposo, cuando estamos en ese reposo, debemos dejar de hacer nuestra propia voluntad. Ya no debemos andar en nuestros propios caminos, ni buscar hacer lo que nosotros queremos, ni hablar nuestras propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Recuerda, hermanos, ese salmo tan querido por muchos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es un salmo muy lindo, pero ¿cómo nos deleitamos en el Señor? Pues tenemos que entrar en su reposo. Tenemos que entrar en el reposo del Señor. De otra manera, no nos podemos deleitar en Él. Pero entrar en su reposo implica renunciar a nuestros deseos, renunciar a nuestra propia voluntad, ¿verdad? Ya no andar en nuestros propios caminos, ni hablar nuestras propias palabras. Así se guarda el día de reposo. Así se guarda el reposo de todos los días, si es que en verdad estamos en Cristo, si es que en verdad Cristo es nuestro reposo constante. Y si nos damos cuenta, el Evangelio del Señor Jesús nos habla constantemente este tipo de mensaje, ¿sí? Niégate a ti mismo, ¿verdad? Nos dice Lucas, capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Eso significa, no ande haciendo su propia voluntad, no ande en sus propios caminos, no hable sus propias palabras. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Bien. Entonces, el mensaje del Señor Jesús es precisamente este, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos, guardar el reposo en Dios, porque también el Señor Jesús nos dice que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y el Señor nos dice, así como el Padre lo ha enviado a Él, ahora Él es el que nos envía a nosotros. De tal manera que nosotros estamos aquí ya no para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del que nos envió, que es Cristo, ¿verdad? La voluntad del Señor Jesús. Ese tiene que ser nuestro norte de vida. Ya no vivir para satisfacer nuestros propios deseos. Hermano, cuando usted tenga algún deseo, cuando usted quiera algo, usted tiene que darle un stop ahí. Pare, ¿no? Deje esos deseos. Consulte al Señor. Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Señor, ¿esto es a lo que tú me estás llamando? ¿Verdad? Hay que ponerle un stop a nuestros deseos, a nuestra propia voluntad, de tal manera que cuando nosotros hagamos algo, cualquier cosa que sea realmente en la voluntad del Señor. ¿Ven? Hermanos, todos aquellos que viven haciendo exclusivamente la voluntad de Dios y renunciando a sus propios deseos, esa persona se aleja del pecado, ¿sabía usted? Vivir haciendo la voluntad del Señor nos aparta del pecado. Bien, continuemos entonces con el capítulo 2. En el verso 4 nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. En otras palabras, hermanos, el Señor está diciendo que Él había creado ya todo, pero todavía no habían crecido las plantas, ¿sí? Todavía no había crecido la hierba del campo. Y nos dice también en el verso 6 algo muy interesante. Dice, no llovía, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En ese tiempo no había lluvia, pero sí había como un vapor que sale de la faz de la tierra, ¿sí? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí tenemos dos puntos muy importantes. El hombre fue formado del polvo de la tierra, ¿sí? Recuerde bien esa palabra, polvo, porque lo vamos a ver más adelante. Y además el Señor sopló. ¿Qué sopló, hermano? Sopló aliento de vida. Sopló neuma, ¿sí? En el griego neuma se traduce también como espíritu. Espíritu. Entonces, el hombre ahí desde ese momento tiene el aliento de vida que le da el Señor y es formado por el polvo. Y Jehová Dios, dice, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, entonces el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Había mucho fruto en el huerto del Edén donde el Señor puso al hombre, muchos árboles con frutos deliciosos, pero había también el árbol de vida en medio del huerto. Hermanos, el árbol de vida ¿no le recuerda algo? ¿Quién es en realidad el árbol de vida? ¿Quién es el que da vida? No es sino el Señor Jesús, ¿verdad? Es el Señor Jesús, el árbol de vida. Recuerda que el día de ayer habíamos hablado de que hay varias clases de árboles, ¿no? Cada árbol, según su naturaleza, da su fruto y su fruto tiene semillas. Pues bien, el Señor Jesús nos dice también en Juan, a ver, nos vamos a ir por un momento a Juan capítulo 12, verso 24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es así, hermanos, la semilla tiene que morir, ¿verdad? Hermanos, si la semilla no muere, no puede germinar, ¿verdad? Como que se pudre, no sirve para nada. La semilla tiene que morir. Y esta es una forma, hermanos, del Señor Jesús explicándonos que así como el Señor Jesús murió a Él mismo, murió a hacer su propia voluntad, murió a buscar su vida en este mundo, así también los que son discípulos de Cristo tienen que ser también como esa semilla que muere a todos sus deseos en este mundo para ser realmente germinado y crecer y dar mucho fruto. Hermanos, aquel que no muere no puede dar fruto. No puede dar fruto. Pues bien, aquí el Señor Jesús nos habla bastante de semillas, de frutos, de árboles, y eso es lo que estamos viendo en el libro de Génesis. Y nos está diciendo que en el verso 9
Sí, que estaba el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué dice en el verso 10? Nos va a dar un detalle de lo que es el lugar del huerto del Edén. El lugar del huerto del Edén. Dice, salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Bueno, aquí vamos a ver un poquito. ¿Qué les parece, hermanos, si les muestro un mapa? Vamos a ver en un mapa más o menos cuál era el lugar. Ahí les estoy mostrando. Bueno, no tengo con qué señalar realmente en este momento, pero ahí tenemos una especie de globo, ¿verdad? De globo. Si vemos por ahí, hay 2 ríos que van hacia la izquierda. El de arriba es el río Hidekel, que también se llama Tigris. Y el de abajo que vemos es el río Éufrates. ¿Sí? Ahí se puede ver. Éufrates. Bueno, hay otros 2 ríos que van como hacia el sur, ¿no? Por donde está uno de los ríos, Gijón, que rodea la tierra de Cus, ¿verdad? Y tenemos el otro río Pisón, que va hacia la tierra de Ávila, y estamos hablando de estos 2 ríos que van hacia el sur, pues nos da más o menos un detalle de dónde estaba el huerto del Edén, ahí donde está el círculo rojo, ¿verdad? Ese globito rojo, pues ahí aproximadamente estaba el huerto del Edén. Por supuesto, esto es algo aproximado, ¿sí? Ahí tenemos la tierra de Canaán, que después llegó a ser la tierra de Israel, ¿verdad? La tierra de Israel. Bueno, esto a manera de ver, ¿no? Más o menos por dónde estaba el huerto del Edén. Pues nos da los nombres de los ríos, ¿verdad? Bueno, continuando entonces con el verso 15, nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. El Señor le dio un trabajo, hermanos. El Señor le dio a Adán un trabajo. Le dijo, tienes que cuidar el huerto. Tienes que labrarlo, tienes que tratarlo bien, pues, ¿no? Entonces dice el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, hasta ese momento, el hombre, Adán, era inocente, ¿sí? No, simplemente dependía de Dios, dependía plenamente de Dios, ¿verdad? Y si vemos más adelante, nos dice en el verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. Bueno, habíamos visto que el Señor le dio un trabajo a Adán. Pero ahora dice el Señor, necesita ayuda. Este hombre necesita ayuda. ¿Y qué nos dice el siguiente versículo? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, aquí estamos viendo en el verso 19 que el Señor le está dando también otro trabajo, ¿sí? Otro trabajo. ¿Cuál era? Adán, tienes que ponerle nombre a todos los animales. Pues bien, así como estamos viendo que Dios le da un trabajo a Adán, pues Dios dice, Adán necesita una ayuda idónea. ¿Para qué? Hermanos, no para cumplir los caprichos de Adán, no para ayudarle en los propósitos individuales de Adán, no. Dios dice que necesita una ayuda idónea para que Adán haga el trabajo que Dios le ha encomendado. Oído a esto, hermanos, porque es importante, principalmente todos los solteros y las solteras que están diciendo, Señor, mi ayuda idónea. La pregunta es, ¿para qué necesitas una ayuda idónea? ¿Para qué? ¿Para cumplir tus propios deseos? ¿Para realizar tus sueños terrenales? ¿Para que tus proyectos individuales sean realizados? ¿Para qué necesitas ayuda idónea? ¿Necesitas ayuda idónea para que tú hagas la voluntad del Señor? A esa sí es una verdadera ayuda idónea que Dios puede proveer. Pero el Señor no va a contradecir su palabra, porque el Señor Jesús dice, lo hemos leído en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermano, el Señor no le va a dar una ayuda idónea para que usted vaya en pos de sus propios deseos. No. Aquel verdadero siervo de Dios está buscando hacer la voluntad de Dios exclusivamente en los proyectos de Dios y necesita una ayuda idónea para esos proyectos. Entonces Dios va a proveerle ayuda idónea para el proyecto que Dios le ha encomendado. ¿Sí se entiende? Hermanos, nuestra vida tiene que estar centrada en el Señor, no centrado en nuestros deseos, no centrada en nuestro propio yo, sino en el Señor. Amén. Ahora, hermanos, muchas veces uno piensa que la ayuda idónea tiene que ser una pareja. Pues vemos en la Biblia, vemos un ejemplo bastante interesante en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era casado. El apóstol Pablo no tenía pareja. Sin embargo, tenía muchas personas que lo ayudaban en su ministerio. Y por supuesto, el apóstol Pablo trabajó muy bien haciendo la voluntad del Señor, lo que él le había encomendado, ¿verdad? Timoteo era un fiel ayudante de Pablo, estaba también Bernabé, estaba Silas, bueno, estuvieron varias personas, ¿verdad? Priscila, Aquila, Apolos, etc. Hermanos, el punto principal es aquí cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el Señor va a proveer todo lo necesario para todos aquellos que están haciendo la voluntad de Dios.
Para el que no quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos, el Señor no le va a proveer ayuda porque Él no se puede negar a sí mismo, ¿verdad? No puede darle la contraria a su propia palabra. El Señor Jesús dijo específicamente que debemos renunciar a nosotros mismos en este mundo para poder ser discípulos de Él, ¿verdad? El que no se niega a sí mismo no espere recibir ayuda idónea. Bien, entonces esta parte de la palabra nos ayuda a entender con mucha claridad que el varón tiene que estar sujeto a Dios, recibir la orden de Dios, ¿verdad? Para cumplir el trabajo que Dios le ha encomendado, y la mujer ayuda al varón a cumplir ese propósito. Dice entonces que, bueno, Adán estaba haciendo el trabajo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, la palabra nos está diciendo que el Señor abrió el costado de Adán y sacó una costilla, y con esa costilla, de la misma esencia de Adán, formó a su esposa. Hermanos, ¿no les recuerda esto algo? ¿Recuerda cuando el Señor Jesús murió en la cruz, le clavaron en el costado? Hermanos, ¿no nos está haciendo recuerdo el Señor que la novia de Cristo tiene que tener la misma esencia de Cristo para que sea realmente su esposa? ¿Verdad? Porque no solamente estamos hablando de una pareja, de un hombre y de una mujer, que por supuesto la mujer tiene que tener la esencia de Cristo para que se una a un varón que también tiene la esencia de Cristo. ¿Sí? Pero algo mucho más profundo es que la iglesia de Cristo tenga la esencia misma de Cristo para unirse a su marido, unirse a Cristo, ¿verdad? Esa es la verdadera unidad. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer. ¿Sí? A ser semejantes a Cristo. ¿Qué les parece si nos vamos un momento a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1? Nos dice la palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Bueno, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. También tienen que seguir los pasos del Maestro. También tenemos que seguir sus pisadas. ¿Sí? Sus pisadas. Por eso es importante que nosotros podamos ver al Señor Jesús todas las cosas que Él hace para que nosotros las hagamos igualmente. Eso también nos dice el apóstol Pedro en el segundo capítulo. Vámonos al segundo capítulo de Primera de Pedro, al versículo dice:
en el verso 19 lo vamos a leer. Dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, así como Cristo padeció injustamente, ¿verdad? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. De la misma manera que el Señor Jesús, hermanos. De la misma forma que el Señor Jesús sufrió por haber hecho lo bueno. Sufrió por haber predicado la palabra de verdad. Hermanos, nosotros tenemos que seguir esas mismas pisadas y continuemos leyendo. Dice, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que tener la esencia de Cristo. Aquellos que no tienen la esencia de Cristo, aquellos que no están siguiendo las pisadas de Cristo, no van a casarse con el Señor. No son la esposa del Cordero. Es necesario participar de lo mismo que el Señor Jesús participó, porque el Señor Jesús mismo nos dice, ¿verdad? Que vámonos a Juan capítulo 15, verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, la esencia de Cristo. ¿Sí? Y bueno, ya vemos en realidad en toda la palabra del Señor que los apóstoles nos instan a también seguir las pisadas de Cristo, padecer por causa de la verdad como Cristo padeció por causa de la verdad. El apóstol Pablo dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que en el Génesis nos está diciendo el Señor que la novia tiene que tener la esencia de su esposo. ¿Sí? Así como estamos viendo en el verso 22. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Otro detalle muy interesante, hermanos, es que Dios formó a la mujer y Dios agarró a la mujer, ¿sí? Y la llevó donde el hombre. Hermanos, a lo largo de la palabra vemos que Dios es el que escoge a la mujer. Dios es el que escoge su iglesia. Dice el Señor Jesús, yo os elegí a vosotros, no vosotros a mí. ¿Verdad? Pues bien, Dios escoge a la mujer tomada de la mano de Dios, ¿verdad? Es llevada donde el varón. Lo hemos visto, hermanos, en muchos casos. Por ejemplo, Isaac no fue así de conquistador a las tierras de Moab, ¿verdad? No. Sino que el siervo de Abraham, guiado por el Señor, fue y le preguntó al Señor, Señor, ¿cuál es la mujer que tú has escogido para Isaac? Y Dios le mostró. Y entonces trajo a Rebeca hasta donde estaba Isaac, ¿verdad? Dios escogió a Rebeca. Alguno puede decir, pero en el caso de Jacob escogió a Raquel. Pero el Señor escogió a Lea. Y Lea es parte del linaje del Mesías. Por supuesto que
de Raquel también salió una descendencia muy importante de la tierra de Israel. Pero el Señor escogió a Lea para que sea del linaje, ¿verdad? De esa línea de linaje de donde iba a nacer el Mesías. Pero bueno, el punto es que debemos someternos a la voluntad de Dios y realmente esperar en Él, realmente dejar que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Él es perfecto y el Señor va a utilizar sus instrumentos. Si nosotros somos instrumentos de Dios, el Señor va a hacer todo lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. ¿Amén? Bien, continuando entonces, dice el verso 24, habíamos leído: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne. Que hay mucho, hermanos, para hablar respecto a las parejas. ¿Sí? Las parejas. El día de ayer habíamos hablado de una analogía bastante interesante. Que hemos hablado de cómo nos muestra el universo, ¿verdad? El sistema solar, cómo nos muestra algo muy interesante. El planeta Tierra tiene que estar sujeto gravitacionalmente al Sol, pero la Luna tiene que estar sujeta gravitacionalmente al planeta Tierra. Bueno, hay muchos detalles en realidad para hablar, porque la Luna es la que atrae la mayor parte de las partículas que podrían caer a la Tierra. Es como que la Luna es una especie de protección, ¿sí? Es una especie pues es un satélite, ¿verdad? Que está dando vueltas. Y además que la Luna está siempre con una cara vista a la Tierra, ¿no? Es como que siempre está viendo al planeta Tierra. Bueno, hay mucha analogía que podemos ver en relación al sistema solar, la Luna, el planeta, etc. El punto es que la mujer tiene que estar sujeta al varón. Y el varón tiene que estar sujeto a Dios. Ese es el orden que Dios ha establecido. Por supuesto, si una mujer se sujeta a un varón y este varón no se sujeta a Dios, hermanos, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Principalmente a todas las hermanas solteras, ¿verdad? Que de pronto quieren casarse. Si usted se une a un varón que no está sujeto a la voluntad de Dios, que no está dedicado a hacer la voluntad de Dios, tenga por seguro que usted va a ser ayuda idónea, pero no para hacer la voluntad de Dios. Puede ser ayuda idónea para cumplir los caprichos de ese varón, para cumplir los proyectos, los sueños terrenales de ese varón. No le conviene, ¿verdad? Lo mejor es que el Señor sea quien guíe hacia un varón que esté haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Porque se imagina, hermanos, que el planeta Tierra deje de estar sujeto al Sol y el planeta se va a ir para cualquier lado. Se va a ir a estrellar con otra cosa, contra Júpiter. y la Luna también se va a destruir juntamente con él, ¿verdad? Por eso tengamos cuidado y anhelemos siempre la voluntad de Dios. Bien, amados hermanos, amigos, hasta aquí el capítulo 2 del libro de Génesis, ¿verdad? Que hay mucho para ver, ¿verdad? En el transcurso de estos capítulos. Pues los invito para continuar esto en el siguiente video. Bien, que el Señor los bendiga mucho entonces. Abrazos a todos y pues nos estamos encontrando en la próxima entrega. Amén. Bendiciones, hermanos.